¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestras convicciones de fe son probadas frente a circunstancias adversas? ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos presentan circunstancias que alteran o que de una u otra manera sacuden la fe? ¿Qué hacemos nosotros? La siguiente historia que les cuento a continuación es de las historias mías favoritas de personas que ante situaciones adversas mantuvieron una fe firme, una fe férrea. Se trata del competidor olímpico Eric Liddell. La historia de Liddell es bastante particular. Eric compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 que se celebraron en París. Y en esos Juegos este hombre había sido un competidor de los 100 metros planos y era su prueba donde él competía y no había prácticamente alguien que lo rebatiera. O sea, esa era su competencia principal. Y resulta que a este hombre le avisan con tiempo de que el certamen donde se va a celebrar la competencia de los 100 metros planos coincide en el calendario en el día domingo. Él tenía meses de anticipación, le dicen, mira, la prueba final para los 100 metros planos donde tú eres mejor, donde nadie te puede ganar, donde tú tienes una medalla asegurada, se celebra el día domingo. Y él es un cristiano con una convicción firme y férrea que el domingo es el día del Señor. Y él dijo, pues entonces no compito. Y entonces se preparó para los 400 metros planos, competencia de la cual él no era muy diestro. Y se fue. Y la gente no podía creerlo y le seguían insistiendo, mira, domingo, no importa, por un solo domingo. ¿Qué es un domingo al año? ¿Qué es un domingo en toda tu vida? No. Y decidió no competir porque era el día del Señor. Días después compitió para los 400 metros planos. Y cuando estaba a punto de empezar la carrera, en su equipo había unos masajistas y le dijeron, en un papel le escribieron, esto dice el Antiguo Testamento, Dios honra a los que lo honran. Y este hombre tomó esto porque dijo, no solamente es mi entrenador, sino también mi equipo ha respetado y ha entendido mi decisión. Y con esto se fue a competir y salió a comerse la carrera. Y ganó la carrera. Ganó la carrera. Ahora, si lo hubiese perdido, él había tomado la decisión que honraba a su rey. Hermanos, nosotros muchas veces nos tropezamos con situaciones como estas, pero no estamos dispuestos a tener que pagar el precio que tenga que pagarse. ¿Saben qué fue lo más interesante? Una de las cosas interesantes es que ese día Eric Liddell rompió los récords olímpicos y mundiales con un tiempo de 47,6 segundos y duró casi 30 años para que otro pudiera batir el récord que él ese día había roto. Por creerle al Señor lo que dice en su palabra. Este es el día que hemos guardado como el día del Señor para honrar y bendecir su santo nombre. Su convicción llegó por las Escrituras a tomar una decisión como esta. Ante los ojos del mundo fue una locura, pero sin lugar a dudas fue la decisión que honró al Señor su Dios, al Señor su Rey. Creerle al Señor, mis hermanos, en ocasiones es desafiante. Además, creerle al Señor a nosotros no nos exime de padecer algún tipo de sufrimiento. Nunca se nos ha dicho, nunca se nos ha presentado que ser cristiano inmediatamente nos exime de que no tengamos que sufrir más. Si eso fuera cierto, todo el mundo se volviera cristiano. Pero como ven que el cristiano sufre igual que los demás, dicen, entonces yo ¿para qué? ¿Para qué cambio mi estilo de vida? ¿Para qué tengo? Porque lo ven como simplemente una decisión de cambio, cuando es una obra que el Señor hace en los corazones de las personas y los transforma. Y lo que nosotros hacemos ahora es respuesta a lo que el Señor ha hecho en nosotros. Así que nosotros a estas alturas de la vida como cristianos deberíamos estar preparados para saber, ojo, para saber que vamos a sufrir. No estoy diciendo que estamos preparados para el sufrimiento que nos espera. Seguramente ante algunas enfermedades, si nos llega, seguramente vamos a estar agobiados, afligidos, dolidos, pero no desesperanzados. Eso no podría ser. Es más, no nos podría tomar por sorpresa. Porque ya tendríamos que saber a esta altura que el sufrimiento es parte de la misma vida, producto del pecado, y nos va a llegar algún tipo de sufrimiento. No se sienta como que, ay, qué momento tan bueno, ojalá sea tan largo. Lamento decirle, a veces va a venir otro luego, y luego viene otro, y parecería como capas de una cebolla, que usted quita una y sale otra, y otra, y otra, y esa cebolla nunca se acaba. Es más, no parece una cebolla, parece más bien un repollo que tiene más capas. Hermanos,
en ese desafío de nuestra vida, nosotros ya tendríamos que estar preparados para saber que eso va a venir. Y lo que podríamos pedir al Señor es: Señor, que mi fe se permanezca firme. Como el Señor le diría a Pedro: el enemigo ha pedido para zarandear tu alma, pero yo he rogado al Padre para que te sostenga en ese tiempo de la prueba. Eso deberíamos nosotros inclinarnos, poder mantener una fe firme, férrea, en tiempos como estos. Pero mis hermanos, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo tengo que reconocer que es más fácil yo predicarlo que hacer que ustedes y yo podamos vivir conforme a esto. Pero yo creo que el sermón de hoy nos ayudará a poder ver de qué manera pudiéramos nosotros hacerlo. Porque yo no creo que aquí exista alguno que me diga que nunca jamás ha sentido alguna duda, que nunca jamás su fe ha sentido así sea un pequeño momento de duda. En el caso de alguno va a ser una duda existencial. Va a ser esa duda de: ¿cuál es el propósito de estas cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O alguna duda, por ejemplo: ¿será que yo soy salvo? ¿Será que el Señor se ha obrado en mí para salvación? ¿Alguno ha tenido alguna vez esa duda, esa pregunta? O una duda, por ejemplo: ¿será que esta es la última vez? ¿Ya de esta no volvemos más? ¿Será que en esta enfermedad se va mi hijo? ¿Será que en esta enfermedad soy yo el que me voy y los dejo? Todos hemos tenido algún tipo de duda ante alguna situación. Están votando gente en el trabajo: ¿será que en esta yo también me voy? ¿Cuántas veces no tenemos dudas en la vida? Pero tenemos que saber, no que la respuesta de Dios va a ser: no, yo voy a orar para que de tu trabajo no te voten. La respuesta del Señor va a ser: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, con trabajo o sin trabajo, con empleo o sin empleo, con enfermedad o sin ella, pero Dios va a estar allí. Y eso debería para nosotros hoy ser motivo de gran gozo. Todos tenemos en común en que en algún momento hemos estado allí en situaciones que nos generan incertidumbre. A los que tienen hijos en etapa adolescente o que están sacando cuenta dicen: en tantos años en la universidad, ¿y de a dónde? Y empieza ya la incertidumbre desde ya. Acaba de nacer el hijo y ya está, la universidad. Pero muchas cosas nos generan incertidumbres. Miren cómo nos dice el pasaje, inicia diciéndonos en el versículo 10 del capítulo 12. Génesis 12:10. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. ¿Cómo era esa hambre? Dura, severa. Un hambre que yo no sé si de pronto usted ha experimentado esa hambre. Yo sé que nosotros a veces decimos: uy, tengo hambre, pero acabas de comer hace 4 horas. O sea, listo, yo sé que estamos acostumbrados a los 3 golpes, pero esta hambre son de esas hambres donde en el día parece que no hay nada. Y que viene el día siguiente y tú quieres que se estire más para que no llegue porque el estómago está como pegado. No sé si alguno ha padecido un hambre así, pero parece ser esta hambre la que nos está diciendo. Los animales están allí padeciendo, todo está padeciendo y tienen hambre. Ante una situación así, ¿qué es lo que nosotros corremos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros buscamos hacer? Mano, la gran mayoría de las veces nosotros buscamos la solución en nosotros mismos. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a ponerme pila, si tengo que irme y moverme de un lugar a otro donde hay una mejor oportunidad, me muevo para allá. Y eso es como nosotros usualmente estamos viendo, buscamos solucionarlo por nuestra propia cuenta. Abraham aquí va a abandonar su fe en el Señor por responder de una manera lógica. La respuesta lógica es: vamos a un lugar donde no está esta situación de hambruna. Vamos a un lugar donde no esté padeciendo hambre las personas y allá nos vamos a estar mejor. ¿Ustedes recuerdan del pasaje anterior qué le dice Dios a Abraham? Que le había mostrado que esa era ¿qué? La tierra que le daría. Dios le dijo: yo te voy a llevar una tierra que te la voy a mostrar, y ya Dios se la mostró, es esta. O sea que técnicamente Abraham tenía que estar en la tierra que Dios le dio. Pero cuando vino el hambre, en lugar de confiar en Dios y en la tierra en que le dio, ¿qué dijo? Me voy, tengo que buscar, tengo que resolver, no puedo dejar que esto padezca. Y así, mis hermanos, esto representa muchas veces lo que nosotros tomamos decisiones. De cómo en lugar de confiar en lo que el Señor nos ha dicho, en su palabra, buscamos muchas veces el desarrollo de nuestro propio plan en lugar del desarrollo, de la confianza en el desarrollo del plan divino. Nosotros debemos asegurarnos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y alguno preguntará: ¿qué es eso de la voluntad de Dios? Bueno, más adelante en el desarrollo del texto lo vamos a estar viendo a qué se refiere. Porque hay una voluntad de Dios que es un misterio. Y usualmente es esa voluntad de Dios la que nosotros queremos conocer. Esa es la voluntad que a nosotros nos interesa. ¿Qué será lo que va a venir de mí para mañana? ¿Será que mañana podré vender todo esto que tengo que vender?
Y pensamos en eso, y eso no te compete a ti. La voluntad que deberíamos buscar es la voluntad que está consignada en su palabra. Y ahorita vamos a ver, como les digo, en este suceso de Abraham lo vamos a ver como espejo para examinar algunas consideraciones al respecto. El problema aquí está, mis hermanos, en que esta decisión de Abraham, sin considerar al Señor, lo va a llevar a enfrentarse a una situación que no nos presenta el texto que él había enfrentado, y es el temor. Él va a enfrentarse a un temor, porque nunca, mis hermanos, el obedecer a Dios ha sido fácil. Eso es una realidad, nunca ha sido fácil, pero nunca la fe, tampoco podemos decir que la fe está exenta de pruebas, pero lo que nos promete el Señor es que Él va a estar ahí sosteniéndonos, y en eso nosotros podemos también confiar. La prueba que Él se ha sometido terminará llevándolo a Él por Él mismo a desobedecer al Señor. ¿Cuántas cosas no nos ocurren que nos hace quedarnos en un estado de dudas? Nosotros no tenemos una situación exactamente adversa como la de Abraham en cuanto al tema de padecer un hambre como esta, pero sí que a veces nos quedamos entre disyuntivas y debemos evaluar con discernimiento la decisión que vamos a tomar, si es conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podremos nosotros tomar decisiones conforme a su voluntad? En nuestro texto vamos a ver el ejemplo de un hombre llamado el Padre de la Fe. Y este Padre de la Fe lo vamos a ver que mengua su fe. Imagínense, nos está poniendo el ejemplo del hombre de fe, cómo su fe termina en el piso, para indicarnos a nosotros: no te creas aquí el superior de la fe. Jamás yo voy a cometer una cosa como esa. Hermanos, la misma Biblia nos da una advertencia: el que piense que está firme, mire que no caiga. El que piense que tiene una fe firme, mire que no caiga. Así que la siguiente declaración que yo voy a decir cobra total sentido y trascendencia en el resto de esta historia, en lo que vamos a ver. Cada decisión que tomamos debe ser coherente con la confianza que tenemos en el Señor. Cada decisión que tomamos debe ser coherente con la confianza, con la fe que tenemos en el Señor. Es decir, si yo soy un cristiano, cada decisión que yo tome debe ser coherente con eso. Debe ser de acuerdo a eso. Debe ser de acuerdo a quien yo soy, al Rey al quien yo sirvo, al Rey al que pertenezco. En la historia que vamos a ver es totalmente lo contrario. En lugar de tomar una decisión coherente con la fe, Abraham tomó una decisión incoherente con la fe que tenía. Así que vamos a ver con la historia de Abraham cómo las decisiones terminan influenciando el desarrollo de su andar en la fe. Él es un peregrino que debe estar andando, caminando por fe, pero va a menguar en ella. Hermanos, vamos a ver en primer lugar el gran peligro que conlleva que ante la adversidad nosotros hagamos lo contrario, que nos dejemos influenciar por el temor. Nos dice en los versículos 11 y 13, vamos a ver que el temor va a llevar a Abraham a la mentira. El hecho de enfrentar esta prueba lo va a llevar a la mentira. Todos en algún momento hemos experimentado temor. Como el temor es algo común entre nosotros, es decir, si tú le preguntas a alguien y le dices: oye, yo he tenido miedo cuando enfrenté tal cosa, la persona te puede decir: oye, yo no tuve miedo con eso, pero tuve miedo por este otro asunto. Y todos, como tenemos esto en común, no lo vemos como algo a lo que le tengamos que prestar atención. Es decir, decimos, el temor lo vamos a enfrentar, lo vamos a tener todo el tiempo. Pero deberíamos, hermanos, como sabemos que la incertidumbre, que la duda por el futuro, que el no saber lo que va a pasar nos genera cierto temor, deberíamos prepararnos para ese temor. Deberíamos desde ya decir: como yo sé que voy a tener miedo, como yo sé que voy a temer, yo tengo que prepararme de antemano para ello. Como lo vemos como algo que no tiene aparente peligro, decimos: no tenemos que cuidar de ello. Pero es todo lo contrario, porque el temor nos puede llevar a tomar decisiones adversas, y en Abraham vemos precisamente eso. La desconfianza lo llevó el temor a él, y esa desconfianza lleva a pecar de alguna manera particular. Miremos cómo nos dicen los versículos 11 al 13. Cuando se estaba acercando a Egipto, recuerden, tiene hambre en la tierra donde se encuentre, va camino a Egipto, pero cuando está llegando a Egipto, le entró el miedo, se asustó. ¿Cuál es ese susto? Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, tú eres una mujer de hermoso parecer. Ella así sonrojándose, ¿no? Porque le estaba dando un cumplido: eres una mujer hermosa, de hermoso parecer. Ay, gracias. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana,
para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. O sea, no solamente lo llevó a la mentira, lo llevó al egoísmo, pensó solamente en él. Y además de lo que implica esto cerca de su matrimonio. Abraham lo que le hizo a su esposa fue una proposición indecente, una propuesta contraria a lo que debería ser lo que él buscaba para honrar a su Señor, su Rey. Buscó su propio bienestar en lugar de buscar el bienestar de su esposa. Porque aunque él pudiera su vida ser preservada, lo que él estaba tratando de decir es, aunque otro la tome en lugar de mí, aunque otro pudiera hacerle a ella algo, pudiera cortejarla, yo me salvaría. Está anteponiendo su bienestar por encima del bienestar de su esposa. Y el temor muchas veces termina produciendo ceguera, termina produciendo el no poder nosotros mirar lo que está adelante. Y esto es lo que le está ocurriendo a este hombre, lo termina llevando a una decisión desacertada. Irse a Egipto, como ya dijimos, empieza siendo la decisión contraria, porque él tenía que estar en el lugar donde Dios lo había determinado que estuviera. Él tenía que estar en el lugar de la tierra prometida, pero pues por lo menos lo que vemos es que él no consulta al Señor. Él no consulta, Señor, me muevo, Dios, me voy a dirigir acá, sino que simplemente nos presenta que él sale por tema del hambre a este lugar. Y el temor lo termina llevando a fraguar una mentira, lo cual, hermanos míos, la mentira es un pecado. Y lo digo aunque sea una obviedad, diciendo, ay sí, la mentira todos sabemos que es un pecado. Hermanos, la mentira es de las cosas que nosotros vemos como la más sutil de todas. Es el pecado menos pecado. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién le dio a usted el poder del pecadímetro? No, es un pecado. No minimicemos el pecado. Aquí es una mentira, pero en otras ocasiones se trata de un pecadillo. Es decir, nosotros muchas veces ante el temor también nos podemos ver enfrentándonos a esta tentación, diciendo, tengo miedo, voy a hacer tal cosa, pero termino diciendo, pero lo que estoy haciendo no es tampoco tan grave. Y ese es uno de los peligros de lo que lleva a tomar una decisión contraria al Señor, de que una persona termine reduciendo, minimizando el efecto y el peso del pecado. Aquí es una mentira, en otras ocasiones pudiera tratarse de otra cosa, pero el pecado trae consecuencias. Hay una frase del pastor Miguel Núñez, que no la cito directamente, sino que la parafraseo, que dice algo como, el pecado te va a llevar a un lugar donde tú no pensabas que te iba a llevar. Es decir, el alcance del pecado es mayor a lo que tú pensabas. Una mentira se puede ver como algo simple, pero puede terminar acarreando a una gran consecuencia más terrible. Por eso es que, mis hermanos, en cada decisión que tomamos debe ser coherente con la confianza que tenemos en el Señor. Si el Señor es el Dios veraz, nuestras respuestas deben ser la verdad. Y esa fue la manera como debió haber tratado Abraham. Pero sabiendo que tal decisión nos enfrentará a circunstancias que demandan una fe inquebrantable, nos vemos nosotros como tentados a querer decir lo contrario o a querer actuar de una manera diferente, porque a veces parece que lo que el Señor está orquestando parece que no nos va a llevar a algo bueno. Pero tenemos que confiar en lo que el Señor está haciendo. Yo sé que ante el ejemplo de Abraham nos vemos como que no seríamos capaces de cometer tal dimensión de pecado. Es decir, el pecado aquí de Abraham está haciendo mentir, pero la mentira implica, tú te vas a hacer pasar por mi hermana. Para que si alguien viene y dice, ¿esa es tu esposa? No, es mi hermana. Alguien pudiera hacer con ella cualquier otra cosa, pudiera desearla como esposa también, porque era una mujer bella. Hermano, yo sé que usted, casados que están acá, jamás dirían, yo jamás voy a hacer eso. Yo jamás voy a decirle, no, esta es una señora ahí. Esta no es nada. Yo sé que un tipo sinvergüenza hemos visto que lo que hacen es que se quitan el anillo, ¿no? Para pasar soltero. La sombra del sol los delata. Pero en un cristiano le diría, no, yo soy un hombre casado. Esa es mi mujer. Yo soy su esposo. Claro que sí. Pero pudiéramos pensar en las muchas maneras como nosotros pudiéramos terminar vendiendo a nuestras esposas. Por ejemplo, cuando nosotros le damos un valor, una preponderancia mayor a alguien por encima de ellas, a otro asunto por encima de ellas. Cuando nosotros, mis hermanos, hemos cambiado muchas veces tiempo que podría ser con ella por tener tiempo con otras personas, por hacer otro tipo de actividades. ¿Qué lugar ocupa tu esposa en tu vida? ¿Qué lugar? No respuesta de reina, recuerde el concepto.
No respuesta que todos queremos escuchar diciendo el primer lugar, después de Dios ella. Ese es el orden, ¿no? Después de Dios ella, después los hijos, por el orden divino. Pero muchas veces decimos, no, me estoy dando cuenta que está como por acá por quinto. Y acá tengo encima los hijos, y encima el trabajo, y encima otro tipo de cosas, y tal asunto. Bueno, deberíamos reconocer que muchas veces nuestros asuntos cobran más valor que el valor que le podemos dar a la persona que debería sernos la más importante para nosotros. En este caso, Abraham tomó una decisión, y la decisión fue venderla a ella. Básicamente, decir que es mi hermana y así ponerla como oferta para cualquier otro hombre que pudiera verla a ella como una mujer para tomarla como esposa. Esa fue la decisión con su mentira. El plan divino en nuestras vidas las incluye a ellas como parte activa en nuestras vidas. Dios nos las dio como esposas. Y si es creyente contigo, gloria a Dios. Y si no lo es, Dios te la dio. Ámala, santifícala con su palabra, bendícela. Que el Señor te use. La obediencia de Abraham debía bendecir a su esposa. Bendecía a su esposa. Ella era parte del plan del Señor. Y por eso vamos a ver que Dios va a actuar. Porque tengamos en cuenta, mis hermanos, lo que Dios le ha prometido a Abraham. Abraham, Dios le dijo, serás una gran nación, vas a tener una gran multitud de descendientes y vas a tener una tierra y vas a tener un gran nombre. Mis hermanos, cuando él está aquí mintiendo por su esposa, él está poniendo en juego la simiente. ¿De dónde va a venir la simiente de Abraham? ¿De dónde va a venir aquel en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra? Si ahora él, su esposa, la está poniendo allí para que otro cualquiera pudiera tomarla como esposa. Al hacer esto, el plan del Señor, entre comillas, lo está poniendo en juego desde su óptica, desde su perspectiva humana. La simiente estaría en juego. ¿Cómo se llevaría a cabo? Bueno, lastimosamente para Abraham, en lugar de detenerse allí, la situación siguió más tensa. La mentira, el temor lo llevó a la mentira, ahora la mentira lo lleva a una aparente bendición. Versículos 14 al 17. Muchas veces las personas suelen comparar que algo no está tan malo porque al final el resultado les salió bien. Oye, mira, y eso que dijimos que tú te ganabas 10 millones y nos dieron el préstamo para la casa, ¡qué bendición! Mano, eso es una mentira. Usted fraguó con una mentira y luego dice qué bendición. Y aquí le va a pasar algo similar a Abraham. La mentira lo lleva a una aparente bendición. Oh, mira, lo libró de que no lo mataran, pero mira lo que le recibió. Es como, ¿usted se imagina si Eric Liddell, en lugar de ganar los 400 metros plano, como ahorita contaba la historia al principio, él no hubiese ganado nada? ¿Sabe qué hubiese dicho la gente? Qué tonto Eric Liddell. Porque en lugar de competir el día del Señor, solamente un domingo en su vida se iba a perder, pero iba a ganar los 100 metros planos, este hombre, mira, no compitió y no hubiese ganado los 400, hubiésemos dicho, qué tonto. Porque a veces lo que medimos nosotros de que algo haya sido una buena decisión es si nos va bien. En lugar de pensar, esta decisión honró al Señor, independientemente del resultado. Yo dije la verdad. Y si por la verdad me gano solamente 2 salarios mínimos, con eso nada me van a prestar, ni para un cuarto de casa, pues entonces es la voluntad del Señor que no quiere que yo tenga casa. O la voluntad del Señor es que yo quiero que tenga casa. Así que voy a mentir para poder obtener esa voluntad de Dios. No. Ya Dios te está mostrando su voluntad. Si lo que pide un banco es que ganes más, si tú no lo ganas, pues ya te está respondiendo conforme a su voluntad. No quiere que lo hagas. Ahora, sacando cuenta, no puedes pagar la cuota, entonces también te está mostrando sabiamente que no sería lo correcto. Hermanos, porque algo termina en una aparente bendición no quiere decir que la decisión no vaya a estar salpicada de pecado. Es decir, este hombre mintió y su mentira le trajo una bendición. Miren lo que nos dicen los pasajes. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Recuerden, tenía 65 años. O sea, tenía una muy buena apariencia. Los tiempos eran otros también, ¿no? La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Es la primera vez que se utiliza aquí la palabra alabanza, para alabar en este caso la belleza de una mujer. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Esta mujer es alabada por su belleza y es llevada al harem del Faraón. La lleva allí con todos sus restos de mujeres que tiene, que es una práctica común. Cuando veían otra persona, decían,
Este tipo tiene dinero. ¿Quién es ella? Su esposa. No, vamos para acá. La convertimos en mi esposa y así tengo trato con este hombre. Le cambio a su esposa por esta dote, básicamente. Le dieron una dote por una mujer que era su mujer. Por eso hablaba de que vendió a su esposa. Le da regalos a él. Como decir, ahí están los regalos para el cuñado. Y le dio los regalos a Abraham. Pero el Señor, mis hermanos, obra de manera poderosa. Versículo 17. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fíjense, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dese cuenta que es la tercera vez que el texto nos dice eso. Por causa tuya me van a matar, pero por causa tuya puedo vivir. Luego dice que por causa de ella le dan regalos a Abraham y luego dice por causa de ella Dios terminó hiriendo a Faraón. El peligro en el punto anterior es que nosotros podemos minimizar el pecado. No es tan grave una mentira. Pero el peligro ahora es justificarlo porque ese pecado nos llevó a obtener un beneficio personal. Yo mentí y obtuve tal beneficio. Yo hice tal asunto que era pecado, sí, pero mira que me llevó a esto. Si yo no lo hubiese hecho, yo no hubiese conseguido tal cosa. Hermano, no nos justifica el pecado, no lo debemos minimizar, ni tampoco justificarlo porque nos llevó a obtener un beneficio personal. Cuando vemos bendiciones temporales en nuestra vida, ese es el pensamiento con el que luchamos. ¿Vale la pena pecar porque vamos a obtener un beneficio temporal? No, vale la pena obedecer al rey aunque eso me cueste no recibir un beneficio temporal. Esa debería ser nuestra decisión coherente con nuestra fe. Pero usualmente nos vemos tentados a tomar decisiones incoherentes con la fe. Donde Dios espera de mi obediencia, termino yo haciendo todo lo contrario. Pensar que vale la pena pecar, pues nos puede llevar a obtener algo que deseamos. Pero esto no debe ser así, sino que, como he dicho, la tesis de mi sermón, cada decisión que tomamos debe ser coherente con la confianza que tenemos en el Señor. Si tú dices ser cristiano, tus decisiones deben ser basadas en tu Rey, en Cristo. No solo es ser coherente con nuestra fe, sino también coherente con el carácter de Dios. Si Dios es santo, mis decisiones deben ser santas. Si Dios es justo, mis decisiones deben ser buscando ser justo. Si Dios es amor, también lo mismo. Y así reconociendo quién es mi Dios y yo obrar de esa manera. Pero aquí en esta decisión de Abraham, él ignoró esto. Y en lugar, hermanos, de ser bendición para las naciones, por causa de su pecado, él trajo la plaga a los egipcios. Recuerden, vimos que la simiente la puso en juego, pero también la bendición a las naciones, porque en lugar de ser bendición para Egipto, Abraham fue todo lo contrario. Él trajo mal a esta gente por causa de su pecado. Dios aquí actuó para llevar a cabo su plan soberano, porque este se iba a desarrollar, porque él así lo había prometido. Dios aquí obra para traer esta plaga a este lugar por causa de esta mujer, porque Dios va a ejecutar su plan, aun cuando este hombre esté pecando. Pero Dios va a actuar conforme a su plan. No debemos pensar entonces, mis hermanos, que Dios simplemente está para enmendar nuestros errores. No importa lo que yo haga, Dios se va a encargar y lo resuelve. No, nuestra meta, nuestro llamado es que si somos de Cristo, tenemos que vivir conforme a nuestra fe y obrar conforme a ello, en obediencia a nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey. Y aun si en el camino nosotros pecamos, nosotros vamos a Él en arrepentimiento y rogamos ante el Señor. Él es justo y Él debe castigar la maldad. El pecado de Abraham evidencia el actuar de Dios conforme a su carácter santo y su compromiso con Él mismo. Dios, ante lo que ha hecho Abraham, lo va a llevar también a que Él se termine avergonzando. Él maldijo al que le trajo un mal a Abraham. Dios fue justo y misericordioso, porque en lugar de matar también a este faraón por lo que había hecho, simplemente le mandó una plaga para que escarmiente y para aturdirlo, para que se dé cuenta de este asunto. Hermanos, no podemos pensar en que los actos pecaminosos son una bendición porque hacen que Dios actúe a nuestro favor. Pensar así lo que evidencia es tu falta de amor y rendición ante el Dios santo. Así que considéralo, porque quizás estemos pensando solamente en el ejemplo de Abraham, pero pudiéramos pensar en nuestro actuar continuo, en nuestra manera de actuar. ¿De qué manera nosotros pudiéramos estar justificando algún tipo de pecado? Porque al final Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, así que me tendrá cuidando a mí. Así que, mis hermanos, lo que esto mostraría este comportamiento, en lugar de mostrar que tú eres del pueblo de Dios, mostraría todo lo contrario. Estaría mostrando realmente que tú no lo eres.
Nuestro actuar, si bien encuentra la misericordia del Señor, también es verdad que nos lleva o nos puede llevar a ser avergonzados. Y esto es lo último que sucede en el caso de Abraham. Tercer lugar, la aparente bendición lo lleva a la vergüenza. Versículos 18 al 20. Sonrojarse es una señal de vergüenza. Uno se pone rojo de la pena, de una vergüenza. Y quiero aquí contar una anécdota que ilustra esto muy bien, personal. Yo era ya un creyente y tenía un trabajo, era un joven, tenía cerca de 18 años, entre 18 y 19 años, y me había convertido a los 17 años. Así que era un creyente y vivía mi fe y trataba de vivirla de manera activa. Pero a veces en mis relaciones con mis amigos, cuando ya empezábamos a discutir por cualquier cosa, mi viejo hombre salía, pero con toda la furia. Y ese viejo hombre salía con palabras que no eran palabras santas. Y resulta que la persona donde yo trabajaba, yo le daba siempre un buen testimonio de ser cristiano. Era que me veía con unos ojos, decía, wow, qué buen muchacho, míralo cómo va a la iglesia, míralo todo. Hasta que él un día iba pasando, yo trabajaba haciendo deditos, y ese señor va pasando, y cuando él viene caminando, yo estoy con mis amigos en la esquina, y lanzo una cantidad de improperios como de un diccionario entero. Y cuando ese señor me escucha, se le cayó, como haga de cuenta, se le cayó, como dicen, un ídolo. Se le cayó a alguien que él apreciaba mucho. Y cuando él se cae, cuando él me ve, ya usted se puede imaginar mi cara, ¿verdad? Se puede imaginar mi cara de vergüenza ante el hecho de que que no era creyente, vea en este creyente que está diciendo unas cosas que nunca ni a él se le había escuchado yo jamás. Bueno, ¿te puedes imaginar cuál sería el sentimiento de Abraham ahora que el faraón le va a decir, esta era tu mujer y me mentiste? Y era este Abraham que está diciendo, o que es un Abraham que Dios le habló y que Dios lo llamó y que Dios lo sacó de la tierra de su parentela y demás. ¿Te das cuenta el testimonio cómo la vergüenza lo termina consumiendo? Mis hermanos, el pasaje lo dice así. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Aquí lo que hace el faraón, el impío, al que Dios no le hablaba, que no sabemos cómo se enteró de que esta era su hermana, no sabemos si ella lo dijo, no tenemos idea, pero él se entera. Este hombre es el que termina avergonzando al que se suponía que era el hombre de Dios, al hombre de fe. El reclamo que él le hace es justo, pero nos indica también a su vez, mis hermanos, que Abraham estaba equivocado. Abraham dijo, cuando sepan que tú eres mi mujer, me van a matar. Y lo que le dice el faraón es, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? La pusiste a la venta, la pusiste como público para yo tomarla como mujer. ¿Por qué no me lo dijiste? O sea que nos está diciendo que el temor a él lo llevó a imaginarse quizás algo. El temor a él lo invadió más a decirse, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Bueno, yo lo hago de esta manera gráfica porque eso así lo usa usted muchas veces y yo. Nos imaginamos un cuento, nos inventamos un terror. Si yo me voy por ahí, me va a pasar esto, y no sabe usted si le va a pasar. Y el temor lo lleva a inventarse tal cosa y después termina diciendo, no fui al servicio porque es que no me sentía bien, y era que usted simplemente tuvo miedo de cualquier cosa o tuvo cualquier otro asunto. Es un ejemplo, ¿no? Pero aquí este hombre lo lleva a tomar una decisión de que lo iban a matar cuando eso no fue así. El faraón le dice, si hubiese sabido que era tu mujer, pues no lo hubiese tomado como mujer. Y ya. Por lo menos eso es lo que está diciendo aquí el faraón y le está reclamando esto. Así que la sugestión, producto del temor, lo llevó a él a tener que mentir, a llevarlo a esto. Y entonces, como consecuencia, le toca pagar consecuencias de esta vergüenza, de esta mentira. Versículo 20, Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Es decir, se fue a buscar a refugiarse para obtener ahí un beneficio y terminaron echándolo. ¿Para dónde se devolvió? Para el lugar donde tenía que estar en un principio. Terminaría siendo expulsado, avergonzado. El peligro de ser avergonzado por el pecado es que nos hace ser mudos para proclamar la verdad de nuestro Señor. Abraham, por su falta de fe y posterior pecados, no actuó en consecuencia de lo prometido. Y en Egipto su nombre sería famoso.
Recuerden que una de las promesas del Señor era que lo haría famoso, pero Abraham sería famoso por todo lo contrario. Mira el mentiroso aquel, ve. Mira, nos dio a la esposa, la ofreció. ¿Usted se imagina un cristiano con un testimonio así? ¿Sería o no sería vergüenza para el reino? Por supuesto que sí. Por eso, mis hermanos, debemos nosotros tener en cuenta esto. Las decisiones que nosotros tomamos deben ser coherentes con la fe que nosotros tenemos. Cada decisión que tomamos debe ser coherente con la confianza que tenemos en el Señor. No queremos estorbar, ni tampoco queremos ser piedra de tropiezos para otros. Por eso tenemos que hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Deberíamos considerar lo que Dios ha hecho y actuar en consecuencia de eso. Deberíamos aprender a conocer lo que Él ha revelado y actuar así conforme a esa voluntad revelada. Dios nos ha mostrado en su palabra la manera como Él espera que vivamos. Y cuando te topes con su palabra, y quiero que esto quede muy claro lo que voy a decir ahora, cuando tú te topes con la palabra del Señor, cuando tú la leas, cuando tú la escudriñes, tú tienes dos opciones: obedecerla o aborrecerla. En cuanto a la voluntad del Señor tenemos dos opciones: obedecer al Señor, pedirle que nos ayude, o simplemente decir esto no me gusta y lo aborrezco. Tenemos solamente dos caminos, no hay cosas intermedias. Por eso lo que debería ser el comportamiento normal de un creyente que guarda el día del Señor, como lo es el día del Señor, algo santo, algo sagrado, lo que deberíamos ver como eso hoy nos sorprende. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos la historia de Eric Liddell? ¿Qué nos causa? Sorpresa, a los que llegaron tarde. La historia de Eric Liddell es el atleta que estaba mencionando ahorita. Él podía ser el campeón de los 100 metros planos y en lugar de competir para ganarla no lo hizo porque fue día domingo y el día domingo es el día del Señor, así que no compitió. Este es el día guardado para el Señor. Cuando vemos una historia así de un hombre que no decide competir para darle honra al Señor, lo que muchos piensan es: era un solo domingo en toda su vida. Eric, competías ese día, ganaba la medalla olímpica de oro y ya los demás domingos ibas a la iglesia y te congregabas. Pero este hombre dice: no, es el día del Señor. Dios quiso honrarlo que ganara luego los 400 metros planos, pero si no lo hubiese hecho, él al leer la Escritura se topa con algo que dice en Hebreos: no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Y en consideración del texto, él tiene dos opciones: o lo obedezco o lo aborrezco. Pero mi Dios me dice y me pide algo: dame la fuerza y el poder, Señor, para resistir. Porque tú te imaginas toda una comitiva de personas diciéndote: no seas tonto, Eric, compite, mira, solamente es un domingo. Todo el mundo diciéndole lo mismo y él diciendo: tú me has llevado a esta convicción, tú eres el Señor, es el día tuyo, te lo voy a dar a ti porque es tu honra, a tu nombre. La Biblia, mis hermanos, ante lo que nos dice, nosotros deberíamos buscar. La Biblia pide de mí un comportamiento y debería ser la manera como yo lo hago. Hay ocasiones que lo impidan, pero ¿cuál es tu deseo ahora? Hay ocasiones donde tú, por ejemplo, vas a tener dificultad para congregarte por X o Y razón, pero ¿cuál es tu deseo? ¿A dónde se mueve más tu corazón? La aguja de tu corazón de inclinación hacia el día del Señor que estoy poniendo de ejemplo, ¿hacia guardarlo o hacia que cualquier cosita que suceda te lleva a simplemente no hacerlo, no participar, no congregarte? Ese ejemplo mismo podríamos trasladarlo a cualquier asunto de nuestra vida. Por ejemplo, la instrucción de nuestros hijos. Y esto es lo que quiero que quede como ejemplo cuando uno se pregunta: ¿qué es la voluntad del Señor? ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad del Señor? Bueno, la voluntad del Señor no le va a decir a usted: quiero que matricules a tu hijo en el colegio tal y que le compres tales útiles y tales libretas. Eso no te lo va a decir ni Dios en su palabra, ni te lo va a decir. Pero ¿qué nos va a decir el Señor? Que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, que tenemos que enseñarle el temor del Señor, que tenemos que gastar nuestras vidas en que conozcan al Salvador, que nosotros debemos ser los predicadores que ellos principalmente deban escuchar. Y en eso, ¿cuántos de nosotros invertimos nuestro tiempo? ¿Cuánto de tu tiempo está invertido en hacer esa labor en tus hijos? Bueno, esa es la voluntad de Dios para tus hijos, que tú les hables. Eso lo dice tu palabra, que podamos instruirlos en ello. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que utilizar el tiempo que tengamos con ellos, en la edad en la que encontremos. A veces pensamos: es que están niños, déjalo que sean niños. No, te darás cuenta que cuando sea adolescente es muy probable que no tengas tiempo para que te escuche. Saben ustedes y yo que hemos pasado por esa edad, que le da más dura para escuchar a nuestros padres.
Nos parece que ellos ya están viejos y que otros son los mejores que podemos escuchar. Así que aprovecha el tiempo ahora en tus hijos si tienen esa edad que te lo permita. Hermanos, otro ejemplo. Cuando una persona dice que está soltera, yo quiero conocer, ya yo quiero casarme. Quiero casarme, quiero tener un esposo, quiero tener una esposa. Bueno, poniéndole el caso de un hombre. Listo. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así es la manera como tú puedes saber cuál es la voluntad de Dios para con quién casarte. Dios no te va a decir, Juliana, 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 es con ella. No te va a decir el nombre. Es más, asústate, hasta de cierta manera puedes asustarte si de pronto te sale en el sueño tu nombre, porque a lo mejor estás tú sugestionado con esa mujer con la que quieres casarte. Porque debería primeramente, ¿qué Dios me ha revelado en su palabra, conforme a su voluntad con quién casarme? Bueno, la Escritura te va a decir que no lo hagas con alguien que te lleva a tener un yugo desigual. Es decir, si tú eres cristiano, no deberías casarte con una no cristiana. Entonces ya decimos, ok, listo, ya tengo las opciones cristianas. Ahora, ¿sabes qué es lo siguiente que tienes que hacer? Busca qué es o qué significa ser cristiano. Porque a veces decimos, viene a la iglesia, ya cristiana, ya está. No, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Con esa deberías casarte. Bueno, tengo 5 que son mujeres piadosas y que tienen la misma condición. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál te gusta? O sea, estoy resumiéndolo, ¿no? Hay más cosas. Pero al final se va a decidir eso. Después de tú hacer ejercicio conforme a lo que Dios te pide, que sea una sierva de Él, que sea definitivamente probado su carácter de que es una mujer de Dios y que tú también lo seas, ¿no? Tú entonces vas a buscar quién. Bueno, yo realmente tengo esto. O el Señor a mí me llamó a ser un predicador, pero esta mujer no quiere saber nada de predicador, ella quiere casarse con un laico. Ah, bueno, entonces por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, a lo que voy, mis hermanos, es que en lugar de nosotros decir, la Biblia no tiene nada que decirme, sí tiene mucho que decirme. Padres, todos los padres aquí, ¿te has leído todos los versículos en la Biblia que hablan acerca de la crianza de los hijos? ¿Se han leído ustedes todos los textos que hablan de cómo la Biblia nos invita a nosotros a que consideremos lo que tenemos que hacer por nuestros hijos? Es una tarea pendiente entonces. Tenemos hijos, quiero tener hijos. ¿Cómo los crío en el Señor? ¿Cómo los crío en el temor de Él? Esto no es un regaño sin fundamento. Esto es algo que voy a hacer prontamente cuando ahorita le comento. Vamos a tener un tema de como una escuela de padres, ¿ok? Entonces vale la pena para decirlo, porque yo estoy seguro que más de uno aquí ha ignorado muchos textos que habla la Escritura de cómo nosotros podríamos amar, cuidar y educar a nuestros hijos. Mis hermanos, nuestro pasaje de hoy concluye con la siguiente definición. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, o que en él iba Lot. Yo me imagino lo largo de ese viaje. Yo me imagino lo largo de ese viaje. El silencio de él así, cabizbajo, y ella diciendo, tuvieras ese palacio, todo lo que había en ese palacio, por culpa tuya. Por culpa tuya. Yo estoy especulando, esta es una imaginación mía, ¿no? Yo que soy imaginativo me pongo eso. Yo estoy seguro que no fue un retorno placentero. Y lo otro que yo me llevo a especular es que no sé si el hambre cesó. O sea, que lo más probable es que él iba a tener al mismo hambre y se tomó una decisión sin consultar al Señor. Esa era la prueba y Abraham no aprobó. La prueba era el hambre y él terminó haciendo el lugar todo lo contrario. Recuerden que hasta ahora hemos visto que Abraham, en todo lugar que él fue, ¿qué hizo? Levantó un altar al Señor. ¿Y en Egipto qué hizo? No lo levantó. No lo levantó. Él tenía que proclamar en todo lugar donde fuera al Señor como su rey. Y aquí el Señor no lo fue. Mis hermanos, la vergüenza producto del pecado deliberado nos lleva a nosotros a esconder a nuestro Dios. Entiéndase lo que quiero decir con eso, ¿no? A esconder nuestra fe. Y eso es lo que le ocurre a este hombre. Ese es el peligro de hacer que el temor se robe el control de las decisiones. Nuestras decisiones deben ser gobernadas por Dios y su palabra. O en palabras cortas, como le he dicho, cada decisión que tomamos debe ser coherente con la confianza que tenemos en el Señor. Y esa confianza debe ser conforme con lo que Él dice en su palabra. Entonces, mis hermanos, esto nos presenta aquí un conflicto. Si Abraham, el llamado amigo de Dios, el llamado padre de la fe, no pudo hacerlo, no pudo vivir, el padre de la fe no pudo vivir conforme a la fe, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué podemos nosotros hacer? Cuando veamos en las Escrituras un mandamiento, ¿qué vamos a hacer con él?
Mis hermanos, necesitamos que Dios intervenga, como lo hizo en Abraham. Tan pronto Abraham, por causa de su pecado, puso en peligro la simiente. Recuerden, cuando él entrega a su esposa y ella es llevada, cuando eso sucede, Dios intervino. La bendición de las naciones, la simiente que traería la bendición de las naciones, Dios interviene para evitar que esta simiente no se pierda. Por causa de la mujer trajo una plaga al faraón y restituyó su lugar junto a su esposo, para que así tuviera la esperanza, abrigara la esperanza de que la simiente continuaría. El texto nos dice claramente todo el tiempo que por causa de la mujer, le dice, por causa tuya que tú eres bella, me van a matar. Pero si tú dices que eres tu hermana, por causa de esa mentira que tú vas a hacer, me vas a salvar. Y luego le dice que por causa de esta mujer, él recibe una bendición. Y luego nos dice que por causa de esa mujer, Dios interviene trayendo la plaga para que ella sea vuelta. Así que el propósito de Dios no solamente es con Abraham, sino que es por medio de esa mujer que la simiente va a nacer. No es por medio de otra, es por medio de ella. Así que el plan divino también es sostener a esta mujer, guardarla para que la simiente prevalezca. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 1 del 1 al 16. Mateo 1 del 1 al 16. Libro de la genealogía de Jesucristo. Este texto lo leímos la semana anterior. Hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es este hijo de esta simiente de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y antes de seguir leyendo, quiero que tengamos en cuenta que nos va a hablar de un montón de nombres de hombres, pero en algún momento se va a detener a darnos descripción de nombres de algunas mujeres. Y eso es significativo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, a sus hermanos y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. ¿Quién es Tamar? Tamar era la esposa del hijo mayor de Judá. Y por una serie de acontecimientos, termina esta mujer después vistiéndose de una manera indecorosa. Este hombre termina teniendo relaciones con esta mujer y nacen este par de gemelos, de un asunto que diríamos, ¿por qué así? ¿Por qué tuvo que ser así? Porque la simiente de Judá tenía que preservarse y estaba en juego en esa historia. Y Dios actuó de esta manera, y por eso aquí nos está recordando, por medio de una mujer, a través de un acto bien raro, continúa la simiente. Y sigue aquí la simiente, Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién fue Rahab? Rahab, una prostituta que no era del pueblo de Dios, era de otra nación, de Jericó. Y fue la única junto a su familia que es rescatada cuando los muros de Jericó cayeron. Y esta rescatada es la que continúa la línea mesiánica hasta nuestro Señor. Dios allí actuando, su plan soberano. Booz engendró de Ruth. De Ruth, ¿quién fue Ruth? Una moabita, una mujer que se le muere el esposo, que no tuvo hijos y después se termina casando con este Boaz, que eso lo encontramos en la historia del libro de Ruth. También Dios obrando de manera soberana y poderosa para mantener la simiente. Luego nos dice, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? De la mujer de la que fue mujer de Urías. También otro acontecimiento terrible, tétrico, lamentable. Y de ahí es que viene el Mesías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así como el Señor intervino para guardar a esa mujer y a las demás mujeres, un día el Señor intervino para que por medio de una mujer, Él obrando poderosamente, su Espíritu Santo hizo que una mujer fuera engendrado en él, el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado de las naciones. Dios obró para preservar la simiente por medio de estas mujeres también. Tienen dignidad y valor.
A veces se señala que la Biblia nos señala de que no hay dignidad y valor en las mujeres, cuando es todo lo contrario. Hay muchos ejemplos de todo lo contrario. Pero las mujeres, mis hermanos, ya el Señor lo había dicho en Génesis 3:15, por medio de la simiente de una mujer va a venir aquel que va a herir en la cabeza a la serpiente. Mis hermanos, nuestra obediencia, nuestra entrega al Señor no es producto de nuestro propio esfuerzo, es de la obra que Él hizo. Y Él hizo la obra para que esta simiente viniera y en Él fuéramos bendecidos nosotros como naciones. Hoy somos salvos, hoy somos de su pueblo por medio de lo que hizo Cristo, por medio de lo que el Señor guardó para llevar a cabo esta simiente esperada, Jesús, quien nació de María, la Virgen, Jesús llamado el Cristo. Cristo significa el Mesías, ese deseado de las naciones, el Salvador del mundo. Dios ha obrado para salvarte. Ese día en que Abraham mintió, pero también cada una de estas mujeres al traer un problema y al obrar para que siguiera la línea hasta llegar al Señor. Dios obró, mis hermanos, para traer la salvación a nosotros. Ese día obró en medio de la mentira de Abraham. Y también el Señor promete de que aun si tú y yo hemos pecado, podemos nosotros nuevamente ir a aquel que Él proveyó para que fuera nuestro Cordero, para que fuera nuestro Salvador, nuestro Rey. Y si tú y yo, en algunas cosas que he dicho de este sermón, te has visto así, puedes volver a Él, puedes correr a Él. Señor, yo he traído vergüenza a tu reino, porque en lugar de hablar o mi testimonio no ha sido el adecuado, pídele perdón al Señor, arrepiéntete y ruégale que te use con poder, para que puedas tú hablar de su verdad. Vamos a ver que eso va a suceder también en la vida de este hombre que nos muestra ese ejemplo. En medio de lo que estemos viviendo, Dios está obrando su plan maravilloso de redención. Aunque lo que veamos alrededor parezca no tener nada en común con ello, todo está obrando conforme a su plan soberano. Pero esto no debe llevarnos a ignorar sus instrucciones, mis hermanos. Si bien es cierto que Dios te ha llamado a ti y que tú eres parte de su reino, tú eres llamado a que en el lugar donde te encuentres, tú des testimonio de su reino. Tú puedas ser esa luz en medio de lo que se encuentra. El hambre ni nada nos puede llevar a validar un acto pecaminoso. Esa es la primera consideración que quisiera llevarlos a que pensáramos juntos. No hay nada, ni hambre ni nada, que nos deba llevar a nosotros a que validemos un comportamiento, un actuar pecaminoso. Cuando las personas tienen hambre, una de las opciones que encuentran y son las excusas que dicen es, por eso robo. Cuando capturan a un ladrón dice que yo estoy padeciendo hambre, no justifica, nada justifica nuestro pecado, nada lo hace. Deberíamos nosotros, en cambio, buscar, en lugar de tomar decisiones apresuradas, buscar estas decisiones que den gloria y honra al Señor. Una siguiente consideración, hermanos míos casados como yo, el valor del matrimonio está anclado en lo que el Señor dice acerca de él y no en lo que nos parezca a nosotros lleva a nuestra felicidad o bienestar. Nuestros matrimonios son para la gloria de Dios, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él como todo en la vida. De manera que nosotros no tenemos que buscar de que la belleza sea lo que hace que nuestro matrimonio permanezca bien. Aquí la belleza le fue un problema a Abraham. Y a veces nosotros nos termina siendo la belleza. Es que ya no está como antes. Es que ya no me veo como antes. O yo lo que sea. O cualquier otro asunto. La falta de lealtad, la falta de respeto o la búsqueda de cuidado más bien debería ser lo que a nosotros nos lleve a amar y cuidar a estas personas. ¿Cómo sabemos cómo deberíamos tratar a nuestras esposas? Una vez más, como lo decía ahorita con la crianza. ¿Has leído los pasajes que hablan acerca del matrimonio? ¿Cómo vive un hombre, una mujer casado? Deberíamos leer también acerca de eso. Hermano, levántate y corre al Señor tras la vergüenza de haber dado un mal testimonio. Como Pedro, que avergonzó al Señor, que lo negó 3 veces, pero luego fue restituido por el Señor. Tú puedes hoy acercarte a Él. Si este ha sido tu caso, si tú has sido de mal testimonio, si tú has traído vergüenza, si tú no has levantado una tarde de oración al Señor, por llamarlo de esa manera, hermano, pídele perdón al Señor y ruégale que puedas hacerlo de ahora en adelante. Confía también en tu Salvador en medio de la prueba que estés pasando y descansa en su plan soberano. ¿Saben cómo terminó la historia de Eric Liddell, este atleta? Eric Liddell, después de haber sido campeón, tomó una decisión inaudita para muchos. Este hombre, en lugar que le habían ofrecido el que él fuera como un presidente
Coldeportes, de Inder, de algo así de deportes, y allá que se encargara de poder fortalecer ese deporte en su nación. Este hombre, sus padres eran misioneros y él siguió el camino de sus padres. Él se entregó su vida al Señor. Fue un medallista olímpico con un récord que no fue batido sino 30 años después. Eso le hubiese dado largos éxitos en el mundo del atletismo. Pero él decidió por algo mayor a esto, por dar su vida al Rey de Reyes, para el servicio del Rey de Reyes, para correr la carrera, para correr las Olimpiadas junto a su Señor. Abandonó su carrera como atleta olímpico y regresó al norte de China para servir allí al igual que sus padres. Primero sirvió en Tianjin y luego en la ciudad de Xiaxuan, una zona extremadamente pobre que había sufrido durante las guerras civiles de China con Japón. En marzo de 1943, cuando llegaron los invasores japoneses, fue internado en el campo de prisiones de Weixiang. Y allí varias veces le dijeron, mira, salga de acá, le estaban dando campo libre para que él se devolviera. Él decía, no, Dios me tiene aquí para servir. Y en 1945 terminó muriendo a causa de un tumor cerebral. Pero dice un compañero misionero de Lidl que estas fueron las últimas palabras de él. Es completa rendición. Es una entrega total a mi Rey. Dios demanda de nosotros, hermanos, que el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios demanda de nosotros que aquel que quiera seguirle tiene que tomar su cruz, morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y eso fue lo que hizo este hombre, una completa rendición. Él es quien manda, hermanos, y en la misión particular que te ha dado, debemos honrarlo y confiar en su poder para sostenernos en todo momento. Querido amigo que estás acá, tal vez pensando en lo que implica el seguir al Señor, luce como algo donde no tenga como tanta claridad o tanta opción de bendición, porque a veces quizás puedas encontrar tantas circunstancias de sufrimiento y parece que Dios no la soluciona inmediatamente. Y si bien eso es cierto, de que Dios no soluciona nuestros asuntos cotidianos de manera inmediata, Él promete estar con nosotros en cada asunto de nuestra vida. Pero hay algo que Él sí puede solucionar y que nunca jamás tú encontrarás solución en este mundo. Y es solucionar tu problema mayor, y es contra el pecado. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí y Él no ha sido el Rey de tu vida, este es el momento donde tú puedes entregar tu vida al Señor, donde tú puedes rogarle a Él y arrepentirte de tu mala manera de vivir y rogarle a Él que sea el Rey de tu vida. Ciertamente enfrentarás dificultades, pero Él promete que si tú te acercas a Él siempre va a estar obrando, solucionando no tal vez el asunto, pero sí el asunto de que nuestro corazón pueda tener quietud y calma en Él. Tu problema es el pecado. Y la solución está en ese Mesías llamado Jesús. Él ha venido y dio su vida para rescatarnos del pecado. Así que arrepiéntete y cree en Cristo. Arrepiéntete y confía en Él, que es poderoso para perdonar todos nuestros pecados. Hay decisiones que tú puedes tomar en la vida que van a ser decisiones que no tienen coherencia. Pero esta decisión es la decisión más coherente que tú hayas podido tomar. Decidirte por Cristo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, oh Dios eterno.